La formación de maestros en México se remonta al siglo pasado, cuando se crearon diversas escuelas normales en nuestro país. La inquietud por formar maestros para que educaran al pueblo mexicano y así lograr su progreso es una premisa que nos encontramos desde los primeros años del México independiente en 1821. Hombres como José María Luis Mora y Lucas Alamán pusieron una gran esperanza en la nueva nación y en el poder transformador de la educación. Ellos veían en México un país que empezaba a realizarse y que por lo tanto necesitaba una guía que lo llevara por el camino del progreso. Esa era precisamente la meta de la educación. Una de las primeras propuestas fue el aumento de escuelas primarias, para lo cual era necesaria la preparación de los maestros. Cumplir con este ideal no era fácil, ya que una vez que el gremio de maestros había sido abolido en 1814, el Ayuntamiento de la Ciudad de México se había hecho cargo de examinar y de dar licencias a maestros y maestras, y esto siguió durante el México independiente, de aquí que no hubiera una institución encargada de formar al magisterio. Al tomar posesión del gobierno Porfirio Díaz en 1876, la política general se encaminó hacia el ideal de orden y progreso para pacificar al país. Con el objeto de lograr dicho propósito, se pensó en la educación positivista, la cual había sido introducida en México por Gabino Barreda en 1867 durante la presidencia de Benito Juárez. Gabino Barreda, como ideólogo del positivismo en México, proponía la divisa de libertad, orden y progreso. Libertad como medio, orden como base y progreso como fin. Pensaba que el caos existe en la sociedad se debía a que la mente de los mexicanos estaba muy desordenada. Había que ordenarla mediante la educación. Veía la necesidad de que todos los mexicanos partieran de un fondo común de verdades y el camino para lograrlo era el método positivo. Para lograr instaurar el esquema de Barreda, era necesario que la educación se iniciara desde la primaria y que todos los mexicanos asistieran a la escuela para poder ser ordenados. De aquí que la instrucción primaria se propusiera como obligatoria y que se abrieran escuelas normales en toda la República Mexicana para preparar a los maestros que necesitaban para cubrir el aspecto de la obligatoriedad de la enseñanza. En la década de los 80 se inauguraron escuelas normales para varones en Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán y en la Ciudad de México, escuelas normales para señoritas en Colima, Michoacán y Tabasco, y escuelas normales mixtas en Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Veracruz. Posteriormente, entre la década de los 90 y principios de este siglo, se fundaron escuelas normales para varones en Jalisco, Estado de México, Chiapas y Guerrero, para señoritas en Nuevo León, Distrito Federal, Campeche, Estado de México, y mixtas en Coahuila y Chihuahua. Es así como se pensaba cubrir la falta de maestros en todo el país. Al terminar la revolución, México volvió a poner sus esperanzas en la educación como el medio para el cual progresaría. Para lograrlo, se pensó en fundar un organismo que controlara la educación en todo el país. Es así como en 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, la cual controlaría la educación en todo el territorio mexicano. Al frente de esta institución se encontraba José Vasconcelos. Los maestros pasaron de ser revolucionarios a ser los misioneros imaginados por Vasconcelos y los líderes de las comunidades que imaginó Lázaro Cárdenas en la década de 1930. Sin embargo, esos reconocimientos no estaban de acuerdo con sus salarios, que seguían siendo muy bajos, por lo que de nuevo recurrieron a las huelgas. El descontento hizo crisis en 1937, cuando hubo una ola de huelgas de maestros en varios estados de la República Mexicana. Sus bajos salarios se aunaban a su mala preparación. Desgraciadamente, el movimiento revolucionario terminó con la tradición de formar a maestros con una alta calidad académica. Los líderes de los años 20 y 30 se encontraron con la necesidad de educar a un pueblo analfabeto, por lo cual
improvisaron a muchos maestros, sin importar si tenían o no estudios en alguna normal del país. Bastaba con que supieran leer y escribir y que tuvieran buena voluntad para ser enviados a alfabetizar el vasto campo mexicano. Una de las consecuencias de este hecho la encontramos hacia 1940, cuando al subir Manuel Ávila Camacho a la presidencia, se encontró con una población analfabeta de más del 50%. Fue entonces cuando lanzó su proyecto de unidad nacional, con lo que se prefirió la ciudad y se abandonó el proyecto de campo. Al maestro se le pidió que dejara de ser un líder de las comunidades y que se dedicara tan solo a la enseñanza. Se le pidió que fuera un elemento que uniera y no que dividiera. Así, a partir de los años 40, el maestro se convirtió en un funcionario pedagógico, en un burócrata, ya no era un líder popular. Con base en esta nueva ideología, se le empezó a formar en las escuelas normales de la época. Las escuelas normales, que volvieron a abrir sus puertas después del movimiento revolucionario, iniciaron una reestructuración hacia 1923. Fue entonces cuando la necesidad de extender la educación hacia el campo llevó a que se contemplaran nuevas materias en el plan de estudios, tales como pequeñas industrias y prácticas agrícolas. Hacia 1925 empezaron a funcionar las primeras normales rurales que se proponían formar a los maestros del campo. Vasconcelos pensaba que era el maestro el que reemplazaría al soldado, ya que ellos serían los únicos capaces de crear una generación realmente revolucionaria. Fue así como Vasconcelos empezó a construir lo que sería el imaginario del maestro rural. En 1925, el profesor Lauro Aguirre fusionó la Escuela Normal para varones y la de señoritas en la Escuela Nacional de Maestros. Esta escuela debería preparar a maestros rurales, maestros misioneros, educadoras para preescolar, maestros primarios y maestros técnicos. Por ello, los planes de estudio tendrían que cambiar. En primer lugar, se agregaron 3 años más de estudio después de la primaria. Hasta entonces, para ser maestro se necesitaba haber cursado los 6 años de la primaria y luego se ingresaba a la escuela normal durante 3 o 4 años, dependiendo del plan de estudios. A partir de 1925, se exigió, además de los 6 años de primaria, 3 de enseñanza secundaria, la cual fue creada en diciembre de 1925, y 3 más en la escuela normal. Se esperaba que los alumnos egresados de esta escuela se distribuyeran por todo el país y especialmente en el campo. Por ser nacional, a ella llegarían a estudiar alumnos de toda la República Mexicana. Al lado de la formación de maestros a nivel preescolar y primaria, se encontraba la necesidad de formar a maestros que estuvieran especializados en una sola materia, con objeto de que impartieran clases en la recién creada escuela secundaria. Así es como primero, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México en 1921 y después de manera autónoma hacia 1942, la Escuela Normal Superior empezó a tener un gran prestigio. De hecho, se convirtió en una importante fuente de trabajo para las mujeres y llegó a ser la carrera con mayor demanda dentro de la universidad, desplazando a la de enfermería, que hasta antes de los años 20 había sido la más cotizada. Lo anterior también podía deberse a que una maestra a nivel secundaria estaba mejor pagada que a nivel primaria, de aquí que debido a que los salarios de los maestros seguían siendo muy bajos, decidían estudiar después de la escuela normal, la normal superior, con objeto de prepararse más y obtener mejores ingresos, al pasar de ser maestros de escuela primaria a maestros de escuela secundaria. Es obvio que este magno programa requería de un mayor número de aulas y de maestros, con objeto de cubrir esta última necesidad y con la intención de elevar a la preparación de los maestros, se creó por decreto una universidad que formaría a dichos maestros.
Es así como surgió en agosto de 1978 la Universidad Pedagógica Nacional. Desde su nacimiento ha sido una institución que ha rivalizado con las escuelas normales. Sin embargo, a pesar de estas rivalidades, hoy en día podemos afirmar que en la formación de los maestros mexicanos se juntan dos sistemas, uno con una larga tradición histórica que se materializa en las escuelas normales de todo el país, y otro nuevo que aparece hace 18 años y que está representado por la Universidad Pedagógica Nacional y todas las sedes y subsedes que tiene la República Mexicana. Esta universidad se creó como institución pública de educación superior con carácter de organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Entre sus funciones se menciona la de impartir docencia de tipo superior, la de realizar investigación científica en materia educativa y la difusión de conocimientos relacionados con la educación. La diferencia que hasta entonces presentaba con relación en las escuelas normales era que para ingresar se necesitaba haber cursado los estudios de normal o bachillerato. De este modo, competía con la escuela normal superior. Sus egresados saldrían con el título de licenciados. Lo que se proponía era que la universidad pedagógica formara profesionales de la educación y las escuelas normales formaran solamente a docentes. La universidad pedagógica se proponía como punto de partida del niño, por lo tanto el maestro tenía que regresar a sus aulas. Sin embargo, en los orígenes de su creación había dos proyectos diferenciados. Por un lado, el de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, quienes pensaban en formar a la élite del magisterio desde la lógica de la necesidad de formar 4 medios, y por otro lado se encontraba el proyecto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes pensaban en una formación que llegara a todos los maestros y así tratar de parar el descontento que se había suscitado debido a los bajos salarios y a la pérdida del poder adquisitivo del magisterio. Lo anterior trae consigo una escisión entre ambos proyectos. Por un lado, queda en la Ciudad de México, en lo que se llama la Unidad Ajusco, un proyecto donde se imparten para una determinada élite licenciaturas y maestrías. Por otro lado, a lo largo de todo el país, se crean 75 unidades de la Universidad Pedagógica en donde se imparten licenciaturas a maestros en servicio. La consecuencia fue una gran separación entre la unidad Ajusco y las unidades que se encuentran dispersas por toda la República. De hecho, es desde la unidad Ajusco que se realiza el diseño curricular y de los programas que se envían a las unidades en todo el país. Esto hace que el sistema se centralice todavía más. Posteriormente, se lanza el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, el cual también forma parte de esas reformas que enmarcan la formación de los docentes. Entre otras cuestiones, en él se planteaba el fortalecimiento de la calidad académica, la formación, superación y actualización del magisterio y la reorganización de la educación normal. Al lado de estas medidas, en abril de 1983 se estableció un acuerdo, el 101, por el cual se descentralizaban los cursos intensivos para profesores foráneos de la Escuela Normal Superior de México. Este hecho, aparentemente, trataba de sacar los cursos de la Ciudad de México para llevarlos a Sonora y Querétaro. Sin embargo, en el fondo lo que se buscaba era que no hubiera contacto entre los maestros de la Ciudad de México y los que venían de los estados. Lo anterior se debía a que la precaria situación de los maestros los había llevado a formar la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en diciembre de 1979. Por medio de dicha organización, los maestros solicitaban aumento salarial y democracia sindical. Uno de los lugares donde se reunían para llevar a cabo sus juntas era precisamente la Escuela Normal Superior. Aprovechaban los veranos cuando venían a la ciudad maestros de otros estados para aumentar su contingente. Ante esta situación, las autoridades educativas decidieron cerrar el edificio
que les había servido de albergue desde los años 40 y los descentralizaron. Con esto debilitaron su estructura académica y administrativa. Otra cuestión importante fue que en 1984 se decretó que para ingresar a cualquier escuela normal, ya fuera en la Ciudad de México o en alguno de los estados, se necesitaría haber cursado, además de los 6 años de primaria y 3 de secundaria, 3 más del bachillerato, con lo cual se le daba el grado académico de licenciatura. Quedaba así al mismo nivel que la Escuela Normal Superior y que la Universidad Pedagógica Nacional. Con este acuerdo se terminaba una tradición centenaria. Ya no se trataba de una carrera corta y atractiva para la población de escasos recursos que no podía seguir una carrera larga a nivel universitario, sino por el contrario, en nombre de la calidad académica del magisterio, se elevaba el rango de licenciatura. Esta reforma trajo consigo el cambio en los planes de estudio de las escuelas normales. Se dice que con este plan se logró alcanzar una de las más sentidas aspiraciones del Magisterio Nacional. Al elevar el nivel de licenciatura, los estudios de quienes aspiraban a ejercer la docencia, se menciona también que a pesar de ello, el plan de estudios y los programas de las normales todavía están muy distantes de la realidad educativa de nuestro tiempo, además de estar completamente desarticulados de lo que actualmente se imparte en educación básica. Es así como este plan de 1984 sigue vigente hasta nuestros días. A los maestros se les proponía, ya que no era posible aumentarles sus salarios, entonces elevar la carrera a nivel de licenciatura, con lo cual sus salarios mejorarían automáticamente al estar a la altura de cualquier otro profesionista. Desgraciadamente, hasta ahora, esto ha sido solamente una ilusión, ya que los movimientos magisteriales del mes de mayo de 1996 nos mostraron que los salarios de los maestros están muy lejos de igualarse a los de ingenieros, médicos, abogados o cualquier otro profesionista mexicano. Hacia la modernidad, 1978-1996. Los postulados que orientan la educación se establecieron desde 1917 en el artículo 3 constitucional. En él se define el carácter democrático, científico, nacional y para la convivencia humana de la educación en nuestro país. Su finalidad es desarrollar armónicamente las facultades del ser humano. Por otro lado, se encuentra el artículo 4, en donde se reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana y el compromiso para promover el desarrollo de las lenguas y costumbres indígenas. Es importante también mencionar la Ley Federal de Educación de 1973 como parte de las reformas educativas que rigen la formación de los maestros. En su artículo 12, destaca que a la Autoridad Educativa Federal le corresponde regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluarlo y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deben realizar, así como garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros. Dentro de este marco, el sector educativo entre 1978 y 1982 se propuso varias metas. Entre otras se señalaba el ofrecer la educación básica a toda la población, el vincular la educación terminal con el sistema productivo y el mejorar la calidad y eficiencia del sistema educativo. De aquí que uno de los programas primarios fue el de primaria para todos los niños. Al subir Carlos Salinas al poder, lanzó el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, donde se planteaba que la formación de profesionales de la educación atendería las necesidades sociales, regionales y locales. El proceso de enseñanza-aprendizaje se fundamentaría en la investigación,
vincularía la teoría con la práctica y la relacionaría al estudiante con la comunidad como condiciones para mejorar los servicios educativos. Señalaba el apoyo al magisterio, la previsión de mecanismos de reconocimiento social y económico por su labor y la necesidad de contar con un sistema adecuado de formación y actualización de maestros. Posteriormente, en 1992, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Tanto ese acuerdo como el Programa para la Modernización Educativa forman parte de esas reformas educativas vigentes, en donde se enmarca la formación de los maestros. Dentro de sus objetivos, se hablaba de la necesidad de formar una sociedad finjada en la democracia, la libertad y la justicia, para lo cual se necesitaba una educación de alta calidad que tuviera carácter nacional. También establecía la capacitación del maestro en el dominio de los contenidos básicos, lo que significaba orientar al maestro hacia un aprendizaje continuo e independiente y hacia una intensa observación y práctica en el salón de la clase. Ahora bien, hoy en día y dentro de una crisis económica, política y social en la que se debate en nuestro país, la modernización del magisterio resulta un reto por alcanzar. De hecho, la caída de la matrícula fue muy alta a partir de 1984. De aquí que en 1990 se intentara realizar un plan de estudios atractivo que hiciera que más alumnos asistieran a las normales, pero esto no se logró. Como dijimos hace un momento, en la formación de maestros tenemos dos sistemas, uno tradicional representado por las escuelas normales y otro que tiende hacia la modernización, representado por la Universidad Pedagógica Nacional y sus unidades. En esta ponencia trataremos ambos de manera general. En lo que se refiere a las escuelas normales, estas se encuentran ubicadas en casi todos los estados de la República Mexicana, forman a maestros de educación básica y no tienen que enfrentarse a una problemática de tipo nacional. Muchos estados tienen una larga tradición normalista y se mueven dentro de la misma. Es interesante hacer notar que la pluralidad étnica que enriquece a nuestro país llevó a que hace algunos años se desarrollara la licenciatura en educación indígena. Entre los requisitos para ingresar a ella se solicita el pertenecer a alguna de las etnias indígenas del país, dominar una lengua indígena, ser maestro con estudios concluidos en enseñanza normal o bachillerato y encontrarse en servicio dentro del subsistema de educación indígena. Considero que este es un gran acierto, ya que permite que grupos que han sido marginados durante muchos años ahora se integren a un sistema universitario. Lo anterior redundará en el aprovechamiento escolar de grupos indígenas que necesitan diversas herramientas para mejorar sus precarias condiciones de vida. En lo que se refiere a los cursos del área profesional, en la Universidad Pedagógica Nacional se parte de un eje metodológico que se relaciona con la necesidad de que el maestro sea capaz de investigar en la práctica docente. Las áreas del estudio son dos, la de formación básica y la terminal. El área básica ofrece al estudiante un espacio curricular que le permite organizar la reflexión sobre el quehacer del docente desde una perspectiva multidisciplinaria, considerando el hecho educativo en su complejidad, producto de múltiples determinaciones y reconociendo su especificidad con los problemas que hoy presentan para su estudio. Por ello, se le proporciona al alumno un conjunto de elementos teórico-metodológicos provenientes de distintos campos de conocimiento referentes al problema de las finalidades, las funciones y las determinantes de la práctica docente, propiciando el análisis y la confrontación de este conocimiento con el saber del maestro en servicio. Sin embargo, a nivel regional, todavía queda mucho por hacer. En primer lugar, hay que formar a los niños mexicanos en un conjunto de conocimientos básicos con carácter nacional e incorporar contenidos regionales. Esto no es fácil. Para ello, es necesario rescatar la historia y la cultura locales, pero al mismo tiempo
hay que insertarlas en un marco nacional. Esto es precisamente lo que varias investigadoras del Centro de Investigaciones, en donde trabajo, CIESAS, hemos venido realizando desde hace ya más de 10 años en escuelas urbanas y rurales y por medio de las líneas del tiempo. Este tema requiere de otra ponencia que en otra ocasión con mucho gusto expondré. Esto es algo que comentó Luz Helena Galván Lafarga. Ahora bien, la Secretaría de Educación Pública, consciente de varios de estos problemas, se ha dado a la tarea de diseñar programas de actualización para los maestros, guías para que impartan sus clases, nuevos libros de texto para la enseñanza de las matemáticas, español, etc. Es por esto que existe un gran desfase entre la educación normal y la básica, al faltar la coherencia y simultaneidad respecto de los cambios que han venido realizando. Así, el educador que egresa de una normal se enfrenta a una realidad educativa diferente a la que su preparación presuponía. De aquí la gran contradicción y que nuestra educación se encuentra atrapada entre la tradición y la modernidad. Al entrevistar a una maestra al respecto, me comentaba lo siguiente: los maestros y las maestras realizamos una enseñanza tradicional con características positivistas, donde la comunicación maestro-alumno no fluye porque es vertical, y seguimos realizando una educación racista y sexista en detrimento de los grupos marginados. Una de las formas para resolver este problema ha sido la actualización de los maestros. Los cursos se desarrollan de manera individual, en grupos autónomos o bien en forma semiescolarizada, y para apoyar a estos cursos se pusieron en funcionamiento los centros de maestros, donde se les da asesoría a los docentes para su actualización. Cuentan también con bibliotecas, sala de lectura, biblioteca con programas y series de interés para los maestros, fonoteca y computadora. Las escuelas normales de educación primaria y las escuelas normales superiores, al igual que las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, también dan asesoría y apoyo académico para la realización de estos cursos. Periódicamente se realizan exámenes para que los maestros consideren que ya están preparados y presenten los exámenes de acreditación. A pesar de todo este esfuerzo, no debemos olvidar que en México la formación de maestros se debate entre la tradición y la modernidad, y que por lo tanto todavía nos queda mucho camino por recorrer, en donde varios mexicanos hemos apostado nuestros esfuerzos. Los cursos se desarrollan de manera individual, en grupos autónomos o bien en forma semiescolarizada, y para apoyar a estos cursos se pusieron en funcionamiento los centros de maestros, donde se les da asesoría a los docentes para su actualización. Cuentan también con bibliotecas, sala de lectura, biblioteca con programas y series de interés para los maestros, fonoteca y computadora. Las escuelas normales de educación primaria y las escuelas normales superiores, al igual que las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, también dan asesoría y apoyo académico para la realización de estos cursos. Periódicamente se realizan exámenes para que los maestros consideren que ya están preparados y presenten los exámenes de acreditación. A pesar de todo este esfuerzo, no debemos olvidar que en México la formación de maestros se debate entre la tradición y la modernidad, y que por lo tanto todavía nos queda mucho camino por recorrer, en donde varios mexicanos hemos apostado a nuestros esfuerzos. Sin embargo, a nivel regional todavía queda mucho por hacer. En primer lugar, hay que formar a los niños mexicanos en un conjunto de conocimientos básicos con carácter nacional e incorporar contenidos regionales. Esto no es fácil. Para ello, es necesario rescatar la historia y la cultura locales, pero al mismo tiempo hay que insertarlas en un marco nacional. Esto es precisamente lo que varias investigadoras del Centro de Investigaciones, en donde trabajo,
y estas hemos venido realizando desde hace ya más de 10 años en escuelas urbanas y rurales y por medio de las líneas del tiempo. Este tema requiere de otra ponencia que en otra ocasión con mucho gusto expondré. Esto es algo que comentó Luz Helena Galván Lafarga. Ahora bien, la Secretaría de Educación Pública, consciente de varios de estos problemas, se ha dado a la tarea de diseñar programas de actualización para los maestros, guías para que impartan sus clases, nuevos libros de texto para la enseñanza de las matemáticas, español, etcétera. Es por esto que existe un gran desfase entre la educación normal y la básica, al faltar la coherencia y simultaneidad respecto de los cambios que han venido realizando. Así, el educador que egresa de una normal se enfrenta a una realidad educativa diferente a la que su preparación presuponía. De aquí la gran contradicción y que nuestra educación se encuentra atrapada entre la tradición y la modernidad. Al entrevistar a una maestra al respecto, me comentaba lo siguiente: los maestros y las maestras realizamos una enseñanza tradicional con características positivistas, donde la comunicación maestro-alumno no fluye porque es vertical, y seguimos realizando una educación racista y sexista en detrimento de los grupos marginados. Una de las formas para resolver este problema ha sido la actualización de los maestros. Recientemente en México, y suelo decir que es una de las decisiones más importantes de la política educativa de estos años, el plantearse un examen para poder otorgar las plazas docentes. México ha dado un paso gigantesco al tener ese examen, gigantesco y en la dirección correcta. Respecto a esto, la OECD está planteando de que haya un proceso de inducción institucionalmente organizado y que cada nuevo docente sea tutoriado, pero al mismo tiempo evaluado, y que esta habilitación de la que hablaba recién no se conceda sino al final de este proceso de inducción, porque lo habilitan para ser responsable y tener la fe pública detrás de él o ella de que tiene las capacidades para trabajar con nuestros hijos y jóvenes por el próximo cuarto de siglo. Teaching is not something that people are born with. Teachers can be made, but it means that people just have to keep working on supporting their improvement and learning. O sea, se evalúa para mejorar, y entonces la evaluación tiene que producir un proceso de apoyo a los maestros para que los maestros puedan ser efectivamente cada vez mejores y puedan tener prácticas que tengan mejores resultados educativos. Esta evaluación formativa no tiene consecuencias sobre salarios, sobre incentivos, tiene consecuencias sobre mejoras, sobre apoyo para que el maestro mejore sus prácticas docentes. Las escuelas mexicanas son muchas y muy variadas, y hay que dar una respuesta que sea apropiada a las necesidades de cada escuela. Por eso hace falta ajustar los programas para que cada escuela pueda elegir lo que necesita y darle la capacidad a los directores para que ellos puedan gestionar sus fondos y sus recursos como los necesiten. Pero antes tiene que haber una formación específica para directores, porque no se le puede pedir lo mismo que a un docente, tienen que gestionar su escuela. Por eso el centro de estos cambios tiene que ser directores líderes para la enseñanza, directores que apoyen a las docentes a que los chicos aprendan mejor. So there is a need to find possibilities for the schools to start to act as a unit where you can work together and where you can support each other. But one thing we know about making any big system change is that it takes sustained attention and effort from the very top, politically, through the civil service leadership, and all through the school system. México manda. El contexto y la sociedad mexicana definen. Lo que está en juego es precioso. En términos humanos, ese es el lenguaje que corresponde. Es trascendental, es precioso. En términos sociopolíticos, es estratégico. De esto depende
que tengamos posibilidades de crecimiento e integración y lo que sueña una sociedad democrática o no. Si no seleccionamos bien y no formamos bien a la base profesional del sistema escolar, tenemos garantizado, esto es lo terrible del cuento, garantizado que no vamos a tener egresados con las características que deseamos en términos de ciudadanía democrática y de capacidades de competir y producir en un mundo global.